Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y me alegra estar nuevamente con ustedes. Espero que ya hayan tenido la oportunidad de escuchar el último episodio que fue Posesiones parte 2. Si no lo han hecho, recuerden que pueden encontrar este y todos los episodios a través de Spotify, Amazon Music y YouTube. Además de que pueden seguirnos en Instagram y TikTok. Búsquenos como Punto T Podcast. Las películas de fantasmas o sobrenaturales son un clásico dentro del cine de terror. De hecho, se han visto desde sus inicios en la película de La Mansión del Diablo de 1896 del mismísimo Georges Méliès. En ella hacen una breve aparición unos fantasmas que los podemos ver con unas sábanas colocadas. Pero realmente en su película de La Posada Embrujada de 1897 es donde podemos ver por completo el concepto de fantasma. También el cine clásico ha dejado su huella en el género con joyas como Los Intrusos o El Mandato de Otro Mundo, una de las primeras películas en presentar a los fantasmas con una presencia visual impactante. En esta película, dirigida por Louis Allen en 1944, un par de hermanos británicos adquieren una mansión junto al mar sin saber que está habitada por una entidad femenina cuyas apariciones están vinculadas a un trágico pasado. A través de una historia que equilibra el romance, el misterio y el horror, la película explora la diferencia entre los espíritus vengativos y aquellos que simplemente buscan descanso. A finales de los 90s y principios de los 2000s, considero que tuvimos muchas producciones icónicas que hasta la fecha son representativas dentro de este subgénero. Vamos a comenzar con una película de 1999 que estoy segura que todo mundo ha visto. Me estoy refiriendo a Sexto Sentido. Esta es una película estadounidense escrita y dirigida por el realizador Night Shyamalan. Este trabajó sobre su guión original. Está protagonizada por Bruce Willis como un psicólogo infantil que intenta descubrir cómo ayudar a un niño a enfrentar la terrible verdad de sus poderes sobrenaturales. El Dr. Michael Crown, un psicólogo de Filadelfia, regresa a su casa una noche para reunirse con su esposa Anne Crown, después de haber sido homenajeado por su trabajo. Anne le reprocha a Malcolm que ella ha pasado a segundo plano por su trabajo. Los dos entonces descubren que no están solos. Un joven aparece blandiendo una pistola, dice que ya no quiere tener miedo y acusa a Malcolm de no haberlo ayudado. Malcolm lo reconoce como Vincent Gray, un expaciente a quien trataba cuando era pequeño porque sufría alucinaciones. Vincent dispara a Malcolm en el abdomen y se suicida de un disparo en la cabeza. En el siguiente otoño, Malcolm comienza a trabajar con otro paciente, un chico llamado Cole Sear, cuyo caso es similar al de Vincent. Malcolm se dedica al niño a pesar de dudar acerca de su capacidad después de su fracaso con Vincent Gray. Mientras tanto, siente que se está distanciando de su esposa e incluso cree que ella podría estar teniendo un romance con un compañero de trabajo que sigue apareciendo en su casa. Una vez que Malcolm gana la confianza de Cole, este finalmente confiesa sus alucinaciones. Veo gente muerta caminando como gente normal. Ellos no saben que están muertos. Y le cuenta algunos casos que ha presenciado. El estreno de esta cinta provocó un fenómeno de público y de crítica, algo poco visto en ese entonces con respecto a las películas de su género. Su protagonista Haley Joel Osment cobró fama mundial por su interpretación del pequeño Cole. Por su papel, tuvo una candidatura al premio Oscar al mejor actor de reparto. La película tuvo un total de 6 candidaturas, incluida a la mejor película. El color rojo está ausente en la mayor parte de la película, pero se usa de manera prominente en algunas tomas aisladas para cualquier cosa en el mundo real que haya sido contaminada por el otro mundo, y para connotar momentos y situaciones emocionales realmente explosivas.
El rodaje de locaciones se llevó a cabo principalmente en calles y edificios de Filadelfia, en la iglesia de San Agustín, en las calles Cuarta y New Street y en St. Alms Street en Southwest Center City. A partir de este momento, si no han visto la película, les sugiero por favor que adelanten unos minutos el episodio, ya que a partir de este momento vamos a analizar un poco más a profundidad la película y voy a brindar información importante. Para los que ya vieron la cinta, no sé si habrán notado que el color rojo está muy presente en ella. Yo considero que para Cole aparece de distintas maneras. Por ahí hay una escena, no sé si la recuerdan, de un globo que está flotando. Cole está en una fiesta de uno de sus compañeros que lo molesta, por cierto, y de repente se ve cómo empieza a flotar el globo. Cole sube las escaleras y se da cuenta de que hay entidades. También incluso cuando está con el doctor, igual de repente aparece el color rojo. Entonces es como la conexión entre lo terrenal y el otro mundo, o el mundo de los espíritus o de los muertos. Otra cosa bastante interesante es que esta película yo recuerdo haberla visto casi enseguida de cuando se estrenó o durante ese proceso. Y cuando ves la película la primera vez, la verdad es que creo que acomodan las cosas demasiado bien como para que pienses que realmente el Dr. Malcolm sí está vivo y no te percates tanto del plot twist que al final dio la película. Pero apenas la vi para hacer este episodio y realmente es muy obvio. O sea, ya cuando le das como esta segunda vista es sumamente obvio que no está presente. De repente, por ejemplo, aparece en un restaurante con Anne, su esposa, y le empieza a decir: yo sé que te he tenido descuidada, que han pasado cosas, pero pues realmente me interesa salvar nuestro matrimonio. Entonces se ve que está ella sola, porque es una cena de aniversario además, y paga la cuenta y como que ella para sí misma dice: feliz aniversario. Te hacen pensar que realmente Anne está solamente enojada y que no le contesta jamás nada de lo que le dice, pero por ese hecho. Entonces creo que, les digo, es bastante obvio, pero sin serlo, si desconoces por completo la historia, si no la has visto. Otro detalle que está a la vista es el hecho de que igual el Dr. Malcolm usa la misma camisa, el mismo traje, la misma ropa, que nunca hay una interacción de la mamá de Cole con el doctor, ni le dice: oye, aquí está el psicólogo. Entonces pareciera que de repente ya está el psicólogo ahí dentro de su casa y es como si lo estuviera esperando nada más. De hecho, indican los realizadores que toda la película que usa el Dr. Malcolm son artículos que usó o tocó la noche antes de su muerte, incluido su abrigo, su sudadera y las diferentes capas de su traje. También, de hecho, no sé si recuerden que hay como hacia su oficina hay una manija que es roja y esa se ve que la gira para bajar. También es otro elemento ahí que se tuvo al respecto, y les daba miedo esa clásica toma de cuando le dice: veo gente muerta, pero vemos a Cole un poco, digamos, eufórico en el sentido de que está diciendo algo importante. A mí me dio la sensación de que era como: lo que voy a decir puede hacer que notes qué es lo que te está pasando y que entonces te asustes y yo me asuste también y pase otra cosa, ¿no? Pero ven que hacen como un close-up hacia la cara de Cole y le dice: veo gente muerta. Bueno, los realizadores inicialmente temieron que esto fuera demasiado delatador, pero decidieron aún así arriesgarse y dejarlo. Yo creo que estuvo bastante bien porque solamente pasa como el niño le está contando al psicólogo qué es lo que está pasando, cuál es su secreto, y que de hecho así lo manejan. Como un secreto le dice: ya me vas a decir cuál es tu secreto, y entonces pues Cole decide decirle.
algo que me gusta es que no es como de parte de Malcolm decirle estás mal, ¿no? Obviamente ya después como hay escenas donde se ve el análisis que está haciendo, como el expediente, y que pues resulta que su diagnóstico es que sufre de delirios, posiblemente es esquizofrénico el niño. Creo que más bien esta parte fue su tarea pendiente del psicólogo como para redimirse acerca de Vincent, quien fue finalmente quien lo asesinó. Pero en general es una cinta que nos muestra bastante bien logrado esta parte del suspenso. Creo que te dejan bastante. Trabaja muy bien las tomas, por ahí hacen tomas bastante interesantes. Utilizan una paleta de colores un tanto fría, pero no mucho. Considero que es un poquito más hacia los cálidos, y cuando llegan a utilizar, digamos que lo más frío es cuando te muestran o dejan que sobresalga el color rojo. Ahora bien, también me gustaría que analizáramos un poquito la relación que tienen Malcolm y Cole. Realmente Cole es un niño muy solitario, incluso vemos que le hacen bullying porque no nos explican, pero sus compañeros de la escuela saben lo que ocurre. Ese famoso secreto no es tan secreto, al menos en la escuela. Entonces Cole es un niño, por ende, bastante solitario, aunque tenía desconfianza y estaba, si lo analizamos, un poco asustado por la presencia de Malcolm y que actuaba de manera normal como si estuviera vivo. Fue poco a poco forjándose una gran relación, si lo queremos ver, no tanto de amigos, pero sí de psicólogo a paciente, o un poco sí, ¿por qué no? Pero Cole me parece que fue encontrando una amistad, alguien con quien estar mientras estaba pasando el miedo de lo que estaba viviendo, y que realmente se sentía solo, asustado, únicamente con su perrito. Su mamá, que si bien en ningún momento lo rechaza, pero evidentemente sí se asusta de las cosas que llegaron a pasar. Hay una escena en donde está sacando ropa, se dirige al comedor, Cole ensucia parte de su uniforme, me parece que la corbata, y su mamá sale de la cocina, regresa a la lavandería para cambiarlo y vuelve nuevamente para entregarle la nueva corbata. Y entonces la alacena y todas las puertas que hay en la cocina están totalmente abiertas. Creo que si lo analizamos, es imposible que el niño lo haya hecho solo, pero la madre prefiere pensar que lo hizo y de hecho le hace un comentario como ¿estabas buscando algo, hijo? Y entonces Cole, obviamente, por no querer que lo vean raro, le dice sí, unas galletas, pero creo que en el fondo su mamá sabía que algo raro estaba pasando y que no podía ser algo que su hijo tuviera como una enfermedad, porque eran cosas inexplicables. Incluso cuando su mamá se entera de qué es lo que está pasando, cuando Cole le confiesa qué es lo que pasa, siento que no se ve tan sorprendida la mamá. Simplemente estaba decidiendo omitirlo, pero cuando lo dice es como cuando ya vemos algo real, cuando tenemos sospecha de algo y lo comprobamos cuando nos los dicen o nos los confirman. Entonces, retomando nuevamente al punto de Malcolm y de Cole, creo que Cole estar pasando por todas esas situaciones tanto en su casa como en la escuela, y donde no podía ser completamente libre ni podía decir lo que estaba ocurriendo, encuentra una persona con la cual estar, una relación en la que no tenía que ocultar cuál era su don y que incluso pues le ayuda a enfrentarlo, y el mismo Malcolm pues le da la clave para que no se asuste. En el año 2000 se estrenaba la película Revelaciones, protagonizada por Harrison Ford y Michelle Pfeiffer y dirigida por Robert Zemeckis. Luego de que su hija Caitlin se muda del hogar para asistir a la universidad, el matrimonio formado por Clay y Norman Spencer empieza a adaptarse a la nueva condición de su rutina. Ella se dedica a la casa que pertenecía al padre de su esposo en la orilla de un lago, mientras que él se concentra en su trabajo como reconocido y respetado científico.
En ese lugar, Claire conoce a Mary, su nueva vecina, quien parece temerle a su marido Warren, un violento hombre que la ha torturado por años. Cuando Mary desaparece, Claire empieza a enfrentar sucesos extraños y paranormales, lo que le hace creer que está siendo visitada por el fantasma de su vecina. Al investigar la historia de la casa, Claire descubre un terrible secreto sobre su propio esposo y su matrimonio en general, enfrentando la realidad de que Norman es el responsable de los fenómenos que enfrenta. La historia fue desarrollada por la documentalista Sarah K. Marchand, quien adaptó experiencias personales con lo paranormal de varios de sus documentales. Tanto Zemeckis como el compositor Alan Silvestri se inspiraron en el cine de Hitchcock para esta cinta. Fue el primer guión que escribió el actor Clark Gregg, famoso por su papel de Philip Coulson en las cintas del universo cinematográfico de Marvel. El director Robert Zemeckis realizó esta cinta cuando la producción de Náufrago tuvo que detenerse para que el actor Tom Hanks perdiera peso para su personaje. En lo personal me gusta bastante cómo esta cinta mantiene el suspenso y el misterio en todo momento. A pesar de que es una película ya de inicios del 2000, todavía se puede sentir ese espíritu noventero que caracteriza a esas películas estilo policíaco que tuvimos mucho en esa época. También son realmente destacables las actuaciones que tienen Harrison Ford como Michelle Pfeiffer. Realmente con Harrison Ford estábamos acostumbrados a verlo pues del lado bueno o del lado salvaje en Indiana Jones, por ejemplo, pero aquí realmente se siente que no es Harrison Ford con su estigma de cazador, sino que realmente es un actor completamente diferente, y creo que le sentaba bastante bien esta faceta de papeles de malo. Durante 2001 tuvimos dos cintas bastante memorables. La primera es Los Otros, que es una película hispano-estadounidense dirigida por el hispano-chileno Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, Fiona Flanagan, Christopher Eccleston, Ala Kinaman y James Bantley. Ganó 8 de los 15 Goyas a los que estaba nominada, incluyendo Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Dirección y Mejor Película. Tras ver el segundo filme de Amenábar, Abre los ojos, el actor estadounidense Tom Cruise quedó encantado con la historia, por lo que decidió hacer una nueva versión estadounidense. Cruise le propuso a Amenábar dirigir la adaptación titulada Vanilla Sky, pero él se negó. Cuando llegó el proyecto de Los Otros, Cruise compró los derechos e invitó a Amenábar a dirigir, quien aceptó que Cruise y los hermanos Weinstein de Miramax produjeran su película. Impuso una condición: rodar en España con su equipo, que incluye a Javier Aguirre Sarobe. Las locaciones elegidas para el rodaje fueron Las Fraguas, en Cantabria, y Madrid. Alejandro Amenábar construyó en Los Otros una historia de fantasmas en la que la atmósfera gótica y la tensión psicológica se combinan para envolver al espectador en un misterio inquietante. Esta película está ambientada en una mansión aislada tras la Segunda Guerra Mundial. La cinta sigue a una madre y a sus dos hijos, quienes comienzan a experimentar sucesos paranormales inexplicables. Más allá de su famoso giro final, Los Otros es una obra que mantiene su efecto hipnótico incluso en revisiones posteriores, dejando al descubierto sus múltiples capas de tragedia y melancolía. Aunque la película está basada en un guión original de Amenábar, está influenciada por la obra Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Amenábar no negó este parecido y sufrió diversas bromas al ser nominado al BAFTA a Mejor Guión Original, aunque el argumento de la película y la novela no tengan mucho en común. El argumento de la película también tiene semejanzas con el cuento Ellos de Rudyard Kipling. La cinta se estrenó el 1 de agosto de 2001 en los Estados Unidos, donde obtuvo un éxito rotundo por parte de la crítica y del público. El 13 de septiembre del mismo año se estrenó en las salas españolas, convirtiéndose en la película española más vista hasta el momento.
con más de 6 millones de espectadores y una de las 400 más taquilleras de la historia. Espero que ya hayan tenido la oportunidad de ver esta joya de película. Si no es así, por favor, vayan a verla. En México la tenemos en la plataforma de Prime Video y es una película muy bien trabajada. Desde mi punto de vista, es icónica dentro del subgénero de fantasmas, y la verdad es que si tienen oportunidad de verla en una pantalla o en algún proyector, en algo grande, porque la fotografía la verdad es que se luce bastante bien, le sacan muchísimo provecho a la paleta de colores fría, y me gusta también porque a pesar de que es más hacia el suspenso, de repente te da tintes que se inclina un poco la balanza hacia el terror. Lo utilizan bastante bien, bastante por ahí los recursos, y eso creo que también se debe mucho a las actuaciones que se ven en pantalla, porque sí te dejan como todo el tiempo así al filo del suspenso, pero también de repente puedes sacar por ahí algún grito. Entonces, esta es una película que desde mi parecer es básica dentro de este subgénero. Definitivamente 2001 fue un excelente año para el cine español, ya que la segunda película de este mismo año es El Espinazo del Diablo. Esta es una película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro y escrita por el mismo director, David Muñoz y Antonio Trasorras, y producida por la compañía El Deseo de los hermanos Almodóvar, y está ambientada en España en 1939. Está protagonizada por Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico Lupi, Irene Vicedo, Fernando Tielbe e Íñigo Garcés. Estrenada en España por Warner Sound Films el 20 de abril de 2001. La película recibió excelentes críticas. Su director Guillermo del Toro la considera como su película más personal y es la precursora de su también película de 2006, El laberinto del fauno. La película nos muestra que durante la Guerra Civil Española, en el orfanato de Santa Lucía, una institución imponente, aislada en medio de un páramo desolado, conviven varios personajes. El doctor Cázares y la profesora Carmen dirigen el orfanato, y el exhuérfano Jacinto, que vive con la joven madrastra Conchita, es responsable de cuidar y de mantener el lugar. Jacinto es un hombre ambicioso y violento y tiene un romance con Carmen, tratando de robar la llave de la caja fuerte donde el doctor Cázares y Carmen oculta el oro que se utiliza para apoyar a las fuerzas republicanas. Todo cambia cuando un niño de 12 años llamado Carlos es abandonado por su tutor, que no puede hacerse cargo de él. Pronto surgirá una rivalidad entre Carlos y Jaime, un adolescente de carácter tortuoso y hostil que ejerce de líder natural para el resto de los alumnos. Inmerso en este universo cerrado, cuyas normas desconoce y rodeado de muchachos abandonados o sin familia, Carlos tendrá que enfrentarse a la dureza de la vida en el orfanato y también a sucesos sobrenaturales. Como dato sobresaliente, el historietista español Carlos Jiménez realizó el storyboard de diferentes secuencias y colaboró en la ambientación y decoración de diversos escenarios. De hecho, la película tiene muchos puntos en común con la obra de Jiménez Paracuellos, de la que Guillermo del Toro es admirador. Para concluir este episodio, vamos con otra película más del 2001, una que seguramente ya han escuchado, que se titula 13 fantasmas. Esta es una película de terror canadiense-estadounidense dirigida por Steve Beck y protagonizada por Tony Shalhoub y Shannon Elizabeth. Esta fue estrenada el 26 de octubre del 2001 y es una versión de Los 13 fantasmas que se estrenó en 1960. El cazador de fantasmas Cyrus Criticus y su asistente psíquico Dennis Rafkin lideran un equipo en una misión para capturar un espíritu llamado Juggernaut. Durante el proceso, varios hombres, incluido aparentemente el cazador Cyrus, son asesinados mientras el equipo es capaz de atrapar al fantasma. El sobrino de Cyrus, Arthur, es informado por el abogado de bienes de Cyrus, Von Moss, que ha heredado la mansión.
Financieramente inestable, Arthur decide mudarse allí con sus 2 hijos, Katie y Bobby, y además su niñera Maggie. Haciéndose pasar por un inspector de la compañía eléctrica, Dennis se encuentra con la familia y Moss mientras visitan la mansión. La residencia está hecha de láminas de vidrio donde hay inscritas frases en latín que Dennis reconoce como hechizos de barrera. Mientras escudriña el sótano, Dennis es golpeado por destellos psíquicos y descubre que los 12 fantasmas enojados que él y Cyrus capturaron están encarcelados en la casa, cautivos por los hechizos, como Dennis le advierte a Arthur. Moss se desliza escaleras abajo y toma una maleta de dinero en efectivo, activando involuntariamente un mecanismo que sella la casa y libera a los fantasmas uno por uno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Este subgénero es de sus favoritos? Para mí tiene cierto misticismo cuando veo alguna película de fantasmas, ya que generalmente pueden ser seres queridos o seres atormentados que se quedaron atrapados en alguna mansión o en algún sitio. Entonces, creo que este subgénero nos acerca un poco más a ese lado humano y nos hace ver de cerca la vulnerabilidad del ser humano. Espero que les hayan gustado los títulos que revisamos en este episodio. ¿Ustedes ya vieron todas estas películas? Si es así, no olviden dejarlo en los comentarios. Si hay alguna que no mencioné pero les gustaría que lo hiciera, déjenmelo también e incluso podemos hacer una parte 2. Fue un placer estar con ustedes en el momento en el que hayan elegido escuchar el episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y que tengan dulces y macabras pesadillas. Hasta la próxima.